Bueno, entonces aquí, si ustedes notan, la parte que van mencionando es que hay ciertas cuestiones que la teoría que se conoce ahora como clásica no logra explicar a cabalidad, ¿no? Y que pues contrasta bastante con la parte experimental. Entonces aquí pues tenemos la situación esta del efecto fotoeléctrico. Entonces, pues creo que por esto fue que a Einstein le dieron el premio Nobel, ¿verdad? No por los otros artículos que había hecho, creo que son 4 que en una época, ¿verdad? Llegó a publicar y pues que le dio la, la cuestión esta de ser famoso. Entonces, bueno, el punto es de que ya habían experimentos previos que pues, y eso es lo que normalmente se ve en esta parte que llaman ciencia, ¿verdad? Que no es que hay alguien único, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que hacen es, pues de todas las ideas, agarrar como la contribución mayor, no sé cómo harán ese criterio. Pero el punto es que ya se sabía que algunas superficies que estaban metálicas, limpias, tendían a generar electrones o a liberar electrones o generar una corriente, ¿va? Eh, y que pues de alguna manera pues eso era independiente de la intensidad de la luz que llegara a incidir la superficie. Entonces, el punto es aquí, ¿verdad? Que lo que viene a explicar Einstein es en este caso de que pues lo que hay que hacer en este caso no es ver la luz como una onda, como vimos nosotros, ¿verdad? Nosotros hacíamos la analogía de las ondas como en el caso de que usted tira una piedra en un charco, ¿va? Y que se van propagando la onda a través del agua, perturbando lo que es la forma del mismo, ¿va? Entonces se creía que la energía de la luz se encontraba en los frentes de onda, pero viene Einstein y dice, no, todo está confinado en una región, ¿verdad? Y lo podemos considerar de alguna manera como una partícula. También le llaman corpuscular, creo, no sé si estoy bien con eso, ¿verdad? Pero el punto es de que quitó la idea de los frentes de onda con la propagación de la energía, ¿verdad? Sino que era estaba concentrado, por decir así. O sea, es empaquetado, ¿verdad? Lo que le llamó el fotón. Luego, pues se trató de interpretar eso, ¿verdad? Y es donde nace lo que es la función de onda o las ondas de materia. Bueno, entonces dice aquí el último descubrimiento crucial, dice, antes de la explicación de Einstein, lo realizó Philipp Lenard, dice. Estaba estudiando el efecto fotoeléctrico con intensa fuente de luz, dice. Descubrió que los electrones se emiten desde el metal con un rango de velocidades y que la energía cinética máxima de esos fotoelectrones no depende de la intensidad. Entonces, algunas cuestiones que tal vez la parte clásica tendería a esperar, ¿verdad? Es de que, pues por ejemplo, sería independiente de la parte esta de la intensidad, ¿verdad? Es decir, por muy baja que fuese la energía, por muy baja que fuese la energía, en algún momento se tendría la energía necesaria para poder pues despegar, ¿va? O quitar ese electrón, ¿verdad? Del metal, sin importar, es decir, sin importar la cuestión esta de la energía que tuviera, ¿verdad? Pero se vio pues que nada que ver, ¿verdad? Que no se daba esa situación, ¿verdad? Que más bien había lo que vamos a ver ahí como un umbral, ¿verdad? De frecuencia, en el cual si usted tenía una frecuencia menor a ella, pues simplemente no lo lograba despegar el electrón. Entonces eso, ¿verdad? La parte del tiempo, ¿verdad? Es decir, que después de un tiempo prudente ya se podría despegar el electrón. La intensidad no debería ser
Es decir, a mayor intensidad se esperaría que una vez que usted logró desprender algún electrón, ¿verdad? Entonces deberían de salir más electrones, ¿no? Bueno, entonces esas situaciones pues no las pudo explicar la parte que uno pues menciona, ¿verdad? Que entiende como la parte clásica. Bueno, entonces aquí, déjenme ver, aquí tenemos lo que colocan en el libro, ¿verdad? Este es el libro de Serway, Física Moderna. Entonces lo que hacen es, tenemos, que es mejor verlo acá, miren, tenemos la placa metálica, ¿verdad? Pasamos una corriente inicialmente, ¿verdad? No, perdón, es así. Tenemos la luz, ¿verdad? La luz se entiende que lleva energía y esa energía va a incidir en lo que es las placas que están viendo ahí. Y entonces esas placas pues tienen electrones y pues desde el punto de vista clásico, ¿verdad? Sin importar la frecuencia que llevara esa luz, en algún momento, ¿verdad? Se llegaría a poder proporcionar la suficiente energía para que pues se desprendieran los electrones, lograran escapar. Entonces se esperaba clásicamente también de que debería de haber una energía mínima, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a llamar la función de trabajo. Lo trascendente es la energía de la luz, cómo la modelamos, ¿verdad? Que, o sea, nosotros ya teníamos una relación de intensidad, ¿verdad? Con la cual se propaga la energía por las ondas electromagnéticas. Entonces, miren, aquí la situación es de que voy a colocar la intensidad, no la voy a quitar, le voy a poner acá. Vamos a empezar desde longitudes de onda grande hasta pequeña. Entonces recuerden que una longitud de onda grande significa una frecuencia, una longitud alta, una frecuencia baja. Ok, entonces aquí tenemos luz de sodio, miren. Se calienta o algo así, ¿verdad? Y se emite ahí. Vamos a poner entonces la intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Miren, el punto es de que, miren, sin importar la intensidad y el tiempo de exposición, usted simplemente no va a lograr desprender esos electrones. Ahí podríamos estar todo el día, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso es algo que clásicamente, por decir así, no se cumplía. Voy a dejar aquí a 50, digamos. Entonces, conforme avanza, miren, no sucede nada. Y luego entonces va a haber una cierta frecuencia, o en este caso como lo están poniendo, longitud de onda, en la cual se va a lograr, miren, desprender los electrones. Ok, ¿qué pasa luego? Para poder saber esa energía, lo que hacen es colocar un potencial de frenado. Invierten la polaridad ahí para que se puedan frenar esos electrones y con eso saber entonces la energía mínima, por decir así, perdón, la energía máxima que podrían tener los electrones al desprender del metal. Entonces lo que hacen es, miren, invertirlo y ya con eso ya no se pueden salir, ¿vale? Vamos a ver aquí cómo sale la gráfica, tal vez me sale como en los libros, no sé. O tal vez tengo que hacerlo desde el inicio, ¿va? Pero aquí por lo menos este sí sale según el libro. El de la corriente versus intensidad no me está saliendo muy bien o está muy lejos. Pero si quieren voy a agregar más acá, miren, más frecuencia. Ahí ya tienen un poquito más de energía, miren. Pero el punto es de que tenemos que esa energía cinética máxima va a ser igual a ese potencial de frenado, miren. Bueno, entonces el punto es de que se puede obtener esas dos gráficas. Esta sí me salió bien, la otra no sé qué pasó. Pero el punto es de que venimos, o sea, lo que tal vez podría hacer es tal vez reiniciarlo.
Bueno, no lo veo para reiniciar esto. Lo que voy a hacer es quitar este y dejarlo un rato así, miren. Y ponerle 0 acá. Es con el cobre parece que la región UV no agarra. Tiene que ser más. Sí, tiene que ser aquí. Entonces, quitando en este caso, creo que hoy sí. A ver, vamos a ver si sale. No voy a pelear mucho con esto. Si algo así, ahí está la línea más o menos, miren. Es la gráfica esta que están poniéndole. O sea, dejan la corriente pasar y luego lo empiezan a detener. Bueno, y acá tenemos de que, por ejemplo, hay una frecuencia mínima, ¿verdad? En la cual nosotros podemos lograr proporcionarle suficiente energía, ¿verdad? A lo que es la parte esta de los electrones. Entonces, bueno, lo que tenemos ahí es que es como que si hubiese una barrera, algo así, ¿va? Efecto fotoeléctrico. Entonces, digamos, si aquí nosotros colocamos la energía, nosotros tendríamos como una barrera, que es lo que se esperaba clásicamente, ¿verdad? Y sería la energía, miren. Esta parte de aquí sería un trabajo que se debería de aplicar para poder lograr desprender esos electrones, bueno, algo así. Usted tiene aquí los electrones, ¿verdad? Y entonces se necesita un valor ese. Este normalmente lo asocian con esta letra y le llaman función de trabajo. Entonces la energía cinética máxima es igual a la energía que lleva el fotón menos lo que es la función de trabajo. Entonces, cuando ponemos ese potencial de frenado que vieron aquí ustedes, lo que estamos haciendo es de que, pues, pues esta parte sea básicamente 0, ¿va? Entonces tenemos que es igual a la función de trabajo. Y este es equivalente al potencial S, ¿va? E por BS. El S es de stopping, creo, o stop, no sé estrictamente qué será, pero sí es de frenado. Entonces, bueno, en base a esto, ¿verdad? Lo que Einstein en este caso, más que todo, vino a comentar, ¿verdad? Es la situación de el modelo de lo que es la luz, ¿verdad? ¿Cómo entonces explicamos esa parte de que, por ejemplo, los fallos que tiene, ¿verdad? La teoría clásica, ¿va? Entonces, es decir, tenemos de que la energía cinética de estos electrones tienen una cuestión con la parte de la intensidad de la luz. Si vemos la predicción clásica, ¿verdad? Entonces, estos electrones, cada vez que incide la luz, ¿verdad? Absorben energía. Y en la medida que usted aumenta la intensidad de la luz, vamos a transferir más energía al metal. Pero no sucede eso, ¿verdad? Más bien es independiente. Mientras usted no tenga la frecuencia, usted no logra en este caso, ¿verdad? Desprender nada. Otra cuestión era el intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces la predicción que se daba a partir de la teoría clásica es de que a bajas intensidades transcurre un intervalo de tiempo mayor, ¿verdad? Y entonces el resultado se da de que es básicamente inmediato, ¿verdad? Aún con intensidades muy bajas, si se da la situación de la frecuencia, ¿verdad? Es inmediato. Bueno, entonces a lo que viene en este caso Einstein a proponer es utilizar esa idea de Planck, ¿verdad? Y decir entonces de que en este caso tenemos un empaquetado de energía llamado fotón y que este puede entonces transferir momento lineal.
¿verdad? El momento lineal vimos nosotros de la relación de energía relativista de que proporciona una fuente de energía, por decir así, ¿verdad? Entonces, la parte esa es de que la energía en este caso ya no sería cualquier valor, sino que está cuantizada. Y esa cuantización depende del parámetro H, que es la constante de Planck, y la frecuencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos de la parte que agrega, por decir así, Einstein a la teoría, ¿verdad? Entonces, la energía cinética es independiente de la intensidad de la luz, ¿verdad? La energía cinética máxima que tenemos de los electrones, ¿verdad? Va a ser igual a esa relación que ustedes ven abajo, HF menos la función de trabajo. Entonces, solo depende de la frecuencia y de la función, nada más, ¿verdad? Si tenemos una cuestión, digamos, de que duplicamos la intensidad de la luz, ¿verdad? Entonces tendríamos que la cantidad de fotones que llegan por unidad de tiempo duplica la rapidez con la cual se emiten los electrones. Pero ya una vez pasando ese umbral, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces tenemos ya esa relación. Y la función de trabajo, pues en este caso depende del metal, ¿verdad? Depende en este caso de la muestra. Entonces, para nosotros, esta fórmula, ¿verdad? El valor de E va a ser H, que es la constante de Planck, por la frecuencia que tenga la luz, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos ya explicar de una manera más precisa el fenómeno que está ocurriendo. El valor de la constante de Planck sería 6.63 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. También se puede usar las unidades de electronvoltios, ¿verdad? Pero cuando vayamos haciendo ejercicios vamos a ir comentando esa parte. Bueno, entonces la función de trabajo, es decir, si nosotros graficamos esto, ¿verdad? Usted tendría, por ejemplo, la energía cinética máxima y lo que sería la frecuencia. Entonces, si lo vemos en términos de lo que es decir, miren que la función de energía es una función lineal, ¿verdad? Que es H por F, ¿verdad? Es en este caso, una función lineal, ¿no? Pero la función de trabajo, de alguna manera, influye en la parte esta de lo que es el intercepto, ¿verdad? El intercepto en Y. Entonces, por ejemplo, si la función de trabajo está aquí o la función de trabajo está aquí, aquí estaríamos diciendo de que los electrones no tienen energía cinética, ¿verdad? Y la frecuencia de corte pues estaría en el eje este, ¿verdad? Horizontal. Usted tendría, por ejemplo, situaciones más o menos así, miren. Líneas de este estilo. Estoy tratando de ubicarlas aquí. Según el metal, usted va a tener entonces esa gráfica de energía cinética. Bueno, entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Lo que hacemos es explicarlo en términos de lo que es el empaquetado y tenemos esa energía cinética. En algún momento puede ser de que nosotros lo distingamos, ¿verdad? La energía cinética máxima en términos del potencial de frenado. Por eso a veces se usan las unidades de electronvoltios al momento de hablar de lo que es la situación esta de la energía. De hecho, la fórmula esa, la de Kmax, como la energía es HF, también se puede escribir como HC sobre lambda, menos la función de trabajo. Y cuando se trabaja en electronvoltios, porque por ejemplo en el caso de ya les voy no sé si aquí lo puse, déjenme ver. No, no lo puse. Hay una tabla de valores de esta cuestión de las funciones de trabajo. Entonces, déjenme buscarla para que la tengan ahí Bueno, en el libro sale, pero solo para que quede
en las notas de clase, ¿va? Entonces tendríamos que hay un valor de la función de trabajo, miren, según lo que sería el metal. Bueno, entonces aquí con este HC, miren, hay un valor en específico que podemos usar, ¿verdad? Y pues en este caso, si quieren lo vamos a trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, HC sería 6.63 por 10 a la menos 34. Aquí tal vez nos va a dar un poco aproximado, Joule segundo, miren. Y aquí sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces queda Joule sobre metro, ¿verdad? Ya averiguemos este número. Permítanme, solo voy a... ¿Y este qué es? No sé si ven la calculadora. Entiendo que sí, va. Entonces sería 6.63 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8. Entonces tenés aquí 1.989 por 10. Pero me voy a quitar un poquito aquí. Por 10 a la menos 25. Entonces ese sería joules por metro. Vamos a cambiarlo a nanómetros. Aquí sería un metro, es 10 a la menos 9 nanómetros. No, al revés, sería más bien un nanómetro tiene 10 a la menos 9 metros. Bueno, aquí sería así. Y de ahí tendríamos que un joule, un electrón voltio, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Creo que por ahí va la cuestión esta. Entonces sería por 10 a la 9 y 1.6 por 10 a la menos 9. O sea, 10 a la 9, 1.6 por 10 a la menos 19. Bueno, sí. Ok, ahí sale 1243, ¿verdad? Pero normalmente el valor que usan es 1240. Pero están viendo, ¿verdad? Que nos da similar. Entonces aquí sería electrón volt por nanómetro. Es decir, que si usted quiere saber, o sea, escribir la energía del fotón en términos de, o sea, si le dieran la longitud de onda, entonces usted va a utilizar esta expresión, ¿no? Obviamente depende mucho del ejercicio, pero se suele utilizar esta expresión, ¿eh? ¿De qué le está diciendo ahí? Que si le dan la longitud de onda en nanómetros, usted perfectamente puede saber la energía en electronvoltios, ¿verdad? Es un dato que se usa comúnmente, ¿no? Eh, pues aquí estábamos hablando de eso, ¿verdad? De que en este caso, ¿verdad? Einstein pues explica la parte esta, ¿verdad? De lo que es el efecto fotoeléctrico y las diferencias que habían en la explicación con la teoría clásica, ¿no? Y aquí entonces pasamos a la situación en la cual Einstein, si se acuerdan, él hizo el empaquetado, ¿verdad? Que luego lo vamos a ver nosotros como ondas de materia. Y nos está diciendo que lleva la luz un momento, ¿verdad? Y que pues en base a eso nosotros podemos utilizar lo que es la parte, o sea, ya vamos a ver que al final es una parte complementaria, ¿verdad? El carácter ondulatorio y de materia de la luz. Son complementarios porque depende de la situación o el experimento, ¿verdad? La luz se comporta como materia o como onda, ¿verdad? Entonces dice aquí, si un haz de radiación provoca una molécula para emitir o absorber un paquete de energía, entonces el momento de cantidad HF sobre C se transfiere a la molécula, dice, dirigida a lo largo de la línea del movimiento del haz para absorción y opuesto a la para emisión, dice.
Entonces, ahí en el libro comentan la situación esta sobre la cuestión esta de los rayos X, ¿verdad? Eh, que pues le ponen de hecho ese nombre porque eran desconocidos, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacen es darle a algunos electrones una energía bastante grande para provocar de que impacten, es decir, los hacen que frenen de manera rápida, ¿verdad? En lo que sería pues un obstáculo, ¿verdad? En este caso sería el metal. Entonces, al hacer eso, ¿verdad? Lo que ocurre es como lo que hacen es detenerlos, entonces se genera lo que es una radiación de energía. Lo que pasa es que esa frecuencia, ¿verdad? Tal vez no tenían el equipo en ese entonces para poder detectarla. Bueno, entonces de esa manera se llega a generar lo que son esos rayos X, ¿verdad? Frenamos los electrones y ese frenado provoca, ¿verdad? Lo que es pues la radiación, ¿verdad? Y esa radiación estaría en ese espectro, ¿verdad? El que conocemos ahora como los rayos X. Bueno, entonces la situación es de que con eso usted puede saber, por ejemplo, al impactar, ¿verdad? Por ejemplo, esa radiación, al impactar en alguna muestra, ¿verdad? Esa muestra va a impactar con el núcleo o con la parte esta de los electrones, ¿verdad? Eh, pues dependiendo de a qué va a impactar, ¿verdad? Entonces vamos a tener la situación esta de interferencia. Yo creo que eso es lo que aparece acá, miren. O sea que nosotros tendríamos en este caso de que esas ondas impactan lo que son. Ahí lo ponen plano, ¿verdad? Serían las disposiciones de los átomos, por decir así. Y entonces, entre planos sucesivos, se puede dar esa situación de interferencia. Esa parte de interferencia ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Mire que ahí está el n lambda, que ahí sería entonces la situación de la parte constructiva, ¿verdad? Es decir, que la onda, pues entre lo que sería el rayo 1 y el rayo 2, entonces recorre una distancia extra, ¿verdad? Y bueno, al hacer las relaciones esas de trigonometría, se llega a que es igual a 2n seno del ángulo. Ahí le están diciendo que AB más BC sería la distancia extra que recorrería la fuente, ¿verdad? Y aquí asumen de que pues el ángulo de incidencia es el mismo que el que refracta, ¿verdad? El que refleja, perdón, el ángulo que refleja. Entonces de ahí sale pues la relación esta, ¿verdad? Del n lambda y 2d seno del ángulo. Entonces, por ejemplo, nosotros conociendo, por ejemplo, la disposición de las moléculas, puede saber usted la longitud de onda. O al revés, va conociendo la longitud de onda de lo que es la fuente, pues puede conocer lo que es el espaciado, ¿no? Bueno, entonces esa es la ventaja de el uso, ¿verdad? De los rayos X. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con la parte de Compton, verdad? Que ellos pues tenían bastante información acerca de lo que es esa producción de rayos X, ¿verdad? El colimador es básicamente como generar solo un haz de luz, ¿verdad? Concentrar la luz en una región y entonces tenemos ahí lo que es el impacto, ¿verdad? Con lo que es el cristal. El cristal sería pues averiguar esa parte, ¿verdad? De la disposición de las moléculas ahí. Es decir, entonces al final lo que ellos variaban era ese ángulo, miren. Y pues la sorpresa en este caso es de que pues la desviación generaba una nueva longitud de onda. Y esa longitud de onda era independiente primero del tiempo de exposición o de la intensidad
de la fuente, en este caso de rayos X, ¿verdad? Entonces eso pues no cuadraba con la parte esta clásica, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que pues se trató de explicar, ¿verdad? Con este efecto, ¿ah? Lo otro es de que encuentran esta gráfica, miren, de intensidad respecto a la longitud de onda. Entonces, miren que todo ese espectro continuo, ¿verdad? Se sabía que debería de ocurrir, o sea, se esperaba un espectro continuo, ¿va? Porque, ¿qué pasaba? En este caso, usted impacta, ¿verdad? Los electrones en la máquina de rayos X, eso genera una radiación, ¿verdad? Y esa radiación entonces, o sea, no necesariamente todos los electrones van a ir a una misma energía, ¿verdad? O sea, toda la radiación, todos los rayos, la cuestión de los fotones de rayos X irían a la misma velocidad. Entonces, por eso tenemos lo que es la parte esa del espectro continuo, ¿verdad? Ahora, el K beta y el K alfa, lo que mencionan en este caso es de que es la situación entre el encuentro, por decir así, entre lo que sería los electrones o la cuestión esta creo que sería así, la cuestión de los átomos, ¿va? El núcleo, ¿verdad? Porque si comparamos la masa de un electrón con la del núcleo, es más masivo el núcleo, ¿verdad? Entonces, lo que se tenía es que ese K beta y K alfa, entonces era, por ejemplo, el impacto de lo que era entonces eso, esas regiones, ¿verdad? O esas, ¿cómo se llama? Sí, entre la diferencia de los núcleos y del electrón o el núcleo, ¿verdad? Entonces, de hecho, en la fórmula que ellos ya deducen sale a relucir esa parte, ¿verdad? De cómo influye esa parte de la masa, ¿no? Entonces, ese espectro se genera de esa manera, por eso, ¿verdad? Bueno, entonces al final tenemos la predicción clásica, ¿verdad? Que sería entonces, viene en este caso, ¿verdad? La energía incide sobre un electrón, ¿verdad? Y ese hace entonces de que pues libere energía con una frecuencia menor a la incidente y el electrón pues vibra o se desplaza, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, ¿verdad? La teoría que mejor se encaja, ¿verdad? Debido a la independencia que hablábamos de la intensidad y del ángulo, es de que consideremos lo del fotón de Einstein, ¿verdad? En el cual tenemos un fotón de luz y este hace que se disperse o se llegue a separar, ¿verdad? Un electrón de la estructura. Y bueno, entonces esa es la relación al final que encuentran ahí con el lambda prima y el lambda cero, ¿verdad? Que es esta parte, miren. Según el ángulo de inclinación, entonces ellos ven, por ejemplo, de que se da ese desplazamiento, ¿verdad? De la longitud de onda. Entonces, bueno, lo que hay que definir en este caso es esa relación, miren. Entonces vamos a trabajar esa fórmula, ¿verdad? Para llegar a la relación de Compton. Bueno, entonces voy a tomar esta foto, ¿verdad? Para que quede por lo menos la deducción y de ahí pues hacer algunos ejercicios de eso. Bueno, entonces en cuanto a la energía, aquí nos dan ya los parámetros, ¿verdad? Entonces tenemos la energía del fotón, un momento, la energía del electrón, ¿verdad? Su momento y el fotón que se llega a separar, ¿verdad? O la dispersión del fotón. Entonces, en cuanto a energía, tenemos E, que sería la energía
fotón incidente, tendríamos el electrón que estaría en reposo, ¿verdad? Entonces tendríamos la energía en reposo y al final tendríamos estas energías, ¿verdad? De ahí tendríamos, por ejemplo, de que si consideramos la situación de la energía del fotón, E sería H por F, ¿verdad? Y aquí sería H por F'. Entonces la energía del electrón se puede simplificar, ¿verdad? Como en este caso HF menos HF' más la energía en reposo del electrón. En cuanto a el análisis de momento lineal, tenemos en X y en Y. Entonces en X tenemos la del fotón incidente y la del electrón, ¿verdad? Que hace una dispersión de esta manera, y la del fotón con un ángulo θ le ponen ahí, ¿verdad? Y en Y tendríamos, miren que en Y inicialmente están asumiendo que no se mueve en la dirección Y. Tendríamos P del electrón seno de phi menos P' seno de θ por está en el eje negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo demás es como un procedimiento algebraico. Bueno, entonces esta parte es la cuestión, ¿verdad? Estamos haciendo el análisis de momento, ¿verdad? Con la situación esta de considerando que es una partícula, ¿verdad? Y bueno, ya colocamos la situación del HF, ¿verdad? Con el modelo del fotón. Bueno, entonces aquí lo que hacen es, por ejemplo, despejan para el momento del electrón. Es decir, que de acá lo que hacen es despejar para miren, y les queda, por ejemplo, menos P' coseno de θ. Y aquí le quedaría P' por seno de θ, ¿verdad? Entonces, pues elevándolo al cuadrado, nos queda aquí y sumándolo, ¿verdad? Elevándolo al cuadrado cada uno y sumándolo, pues aquí nos queda al cuadrado, ¿verdad? Y en el otro nos quedaría entonces, pues, ya elevándolo al cuadrado, miren, sería al cuadrado menos esto por coseno de θ más P' cuadrado coseno cuadrado más P' cuadrado por seno cuadrado. Y bueno, entonces esa parte pues quedaría, o sea, los últimos dos términos, ¿verdad? Se factorizan y queda la identidad de Pitágoras. Aquí sería menos 2P por P' coseno más P' al cuadrado, ¿verdad? Y aquí entonces podemos usar la relación de energía relativista, miren, en el cual tenemos que la energía es igual a P cuadrado C cuadrado más la masa al cuadrado por C a la 4. Solo que aquí para el electrón va. Entonces tenemos que sería la parte esta del electrón, ¿verdad? Sería al cuadrado igual a toda esa expresión, pero nosotros ya tenemos una expresión para esto, miren, que es HF menos todo eso, ¿verdad? Lo vamos a cambiar de esa manera, HF menos HF' más la energía ¿verdad? Y en el otro lado ya tendríamos P al cuadrado, faltaría solo multiplicarle el C cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos, pues aquí sería P cuadrado C a la 2, menos 2P, P' coseno C cuadrado, más P' cuadrado C a la 2,
más este, ¿verdad? Y habría que hacer el lado izquierdo, miren, para simplificar. Voy a tomar estos dos primero para no confundirme. Es decir, voy a agrupar esos dos. Sería HF menos HF' todo al cuadrado, más 2 veces HF menos HF' por esto, más este al cuadrado, ¿no? Y aquí pues el resto se copia tal como está, no vamos a cambiar nada. Bueno, y parece que se cancela este, ¿no? De ahí hacemos otra vez el binomio, quedaría h cuadrado f cuadrado menos 2h cuadrado f' más hf' todo este al cuadrado, ¿verdad? Más 2h f menos f' por mc cuadrado igual a este P' coseno del ángulo C cuadrado más P' cuadrado C a la 2. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la situación esta de que mencionó Einstein, ¿verdad? La cuestión del momento que transfería el fotón, ¿no? Que dijo que era HF sobre C. Entonces vamos a sustituir en vez de P, HF sobre C. Aquí usted le quedaría, como es HF sobre C, al elevarlo al cuadrado se cancela con este cuadrado, entonces le queda H cuadrado, F cuadrado, menos 2H cuadrado por F' coseno de teta, ¿verdad? Se cancela el C cuadrado, y aquí H cuadrado por F' cuadrado, que si notamos se cancela con estas expresiones, parece que están acá. Aquí parece que, aquí solo lo voy a copiar, miren, más 2hf menos f', m sub s cuadrado. Entonces, este parece que se cancela con este y este con este, miren. Este lo vamos a pasar al otro lado y nos va a quedar 2h f menos f' por esto, y aquí quedaría menos 2h cuadrado f por f' por coseno del ángulo. Y pasaríamos este 2h cuadrado por f'. Bueno, entonces vamos a pasar a dividir el 2h y el mc. Entonces miren, y aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, voy a poner 2h cuadrado f', 1 menos coseno, y vamos a dividir, dijimos, 2h por mc a la 2. Entonces se cancela el 2, se cancela la h y queda un f'. Entonces al pasar estos dos a dividir, entonces le va a quedar 1 sobre f' menos 1 sobre f igual a, ya cancelaríamos todo esto, quedaría h sobre mc cuadrado, y aquí 1 menos coseno, miren. Pero c es igual a lambda f, ¿va? Entonces en vez de f' lo que hacemos es escribirlo en términos de lambda, entonces sería c sobre lambda. Entonces le quedaría aquí, miren, 1 sobre c sobre lambda, entonces quedaría lambda sobre c, lambda prima, ¿va? Lambda este, y h sobre m sub s cuadrado por 1 menos coseno, y aquí c. Y si multiplica todo por c, se le cancela este y le queda solo 1.
Y ya esa es la expresión que le dicen acá, miren, lambda prima menos lambda es igual a, a esa expresión. Entonces con eso y utilizando las condiciones esas, ¿verdad? La parte complementaria de onda y de partícula para la luz, se logra entonces pues explicar lo que es esta parte, ¿verdad? De la dispersión, ¿verdad?